Gracias amigos televidentes por continuar con el programa La Revolución del Bienestar Social. En la entrevista central del programa de hoy vamos a conversar con el doctor Milton Celedón, director de adopciones en el Ministerio de la Familia. El tema central es la adopción. Bienvenido, doctor, al programa La Revolución del Muchas Bienestar Social. gracias por la invitación. En nombre de nuestra ministra extendemos un saludo a toda la teleaudiencia que nos escucha y gracias por este espacio tan importante y de tanto interés pues, para la población nicaragüense. Doctor, hablemos de la adopción en Nicaragua. ¿Qué ley la regula? Bueno, la adopción en Nicaragua está regulada en la Ley 870, Código de Familia. El código entró en vigencia a partir de 2015 hasta la fecha y es la ley que vino a regular todo lo que es el proceso de adopción. Yo quería aprovechar esta pregunta porque de pronto hemos escuchado en algunos medios de comunicación un manejo inadecuado de los términos de adopción. Se escucha hablar de adopciones irregulares y son términos que no existen en la ley. Los trámites de adopción, para que nosotros hablemos de adopción, estamos hablando de un proceso administrativo y judicial que debe de cumplir ciertos rigores. Entonces, se habla mucho de adopción cuando, por ejemplo, llegó un niño a una familia y lo criaron y de pronto hablan de que yo soy la mamá adoptiva, el padre adoptivo. No puede haber adopción si la persona no se sometió a los rigores que establece el Código de Familia, que son procesos administrativos y judiciales que debe de cumplirse. Entonces, el término adopción irregular tampoco existe, pues no es un término que esté en la ley y yo creo que aquí hay algo importante en la responsabilidad de los comunicadores, es que cuando se transmite una noticia hay que estar claro de qué estamos hablando. La vez pasada escuché una noticia que decía padre adoptivo abusa sexualmente de su hija. Cuando indagamos sobre qué se trataba, era un padrastro que se crió con su hijastra, cometió un delito, pero los comunicadores estaban hablando de adopción y realmente no hay adopción si no se ha sometido a los procedimientos que establece la Ley 870, Código de Familia. A un Entonces, proceso, ¿verdad? sí, eso es importante dejarlo claro, porque incluso dejarlo claro de cara a muchas prácticas incorrectas que hay en cuanto a ese proyecto de ser papá o mamá. Es muy por un tema cultural. A veces te dice, es que me regalaron o me están regalando una niña o un niño. O sea, primero los niños no se regalan, pues los niños no son objetos de comercio, son sujetos de derecho. Entonces, esa es una práctica cultural que la familia, en el deseo de convertirse en papá o mamá, aceptan este tipo de cosas y eso a la larga, además de que hay delitos en el Código Penal, es una práctica incorrecta, indebida, fuera de la ley, que no puede gozar de la protección de la ley. Y casos extremos, por ejemplo, las simulaciones de parto. O sea, una mujer llega para ir al hospital, llega con la identidad de la persona que quiere al final entregar a su hijo, da una identidad que es falsa, los documentos salen con los nombres de la persona a la que ella pretende entregar al hijo, y eso hasta un delito es en el Código Penal. O sea, la persona puede ser procesada y condenada por un delito. Entonces son prácticas que yo creo que es importante que la teleaudiencia sepa que son totalmente incorrectas. Si usted quiere hacer un proceso de adopción y quiere incorporar a una niña, a un niño o un adolescente a su familia por vía de la adopción, tiene que hacer lo que establece el Código de Familia, agotar el procedimiento administrativo, ir a la vía judicial y finalmente tener una sentencia que te declare como padre o mamá adoptiva de ese niño, de esa niña o de ese adolescente. Fuera de esos procedimientos no podemos hablar de adopción. No existe esa adopción Doctor, fuera de en eso. el campo especialmente se dan los hijos de crianza. Por Claro. ejemplo, que la tía dejó con la hermana, pues dejó o falleció o dejó. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Por ejemplo, que el sobrino pasa a ser como hijo de crianza, pues de ese hogar. Sí, pero es que estamos hablando de varias cosas. En primer lugar, cuando los padres fallecen, y eso puede ser en el campo y puede ser en la ciudad, cuando los padres fallecen, obviamente salen de la autoridad parental y hay un familiar que al final decide asumir el cuidado y la representación legal de ese niño o de esa niña. Entonces, eso estamos hablando de un ejercicio que un familiar hace en calidad, por ejemplo, de tutor. Pero eso, hacer una adopción es una cosa totalmente distinta, porque la adopción es ese vínculo jurídico que se crea entre el adoptante y el adoptante, de tal manera que ese hijo a que yo voy a adoptar llega a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones como si fuese un hijo biológico. Entonces, hay una diferencia, estar al cuidado de un familiar
de un sobrinito, de una sobrina, y adoptar, porque la persona, son derechos totalmente diferentes. Como hijo, por medio de una adopción, se adquieren todos los derechos, incluyendo los patrimoniales. O sea, si yo, es los mismos derechos que tuviera mi hijo biológico. En cambio, como tutor, hay una responsabilidad de cuidado, de protección, pero no adquiere la misma dimensión que cuando soy papá o mamá por la vía de la adopción. Entonces hay una diferencia, pues no es lo mismo. Y en el caso, por ejemplo, ya tocando, ¿verdad?, caso específico, no adopto, pero me hago cargo como familiar de una niña o niño que su mamá fallece, pero que tiene un derecho a una orfandad. ¿Eso beneficia o perjudica a ese niño? Bueno, en este caso habría que distinguir varias cosas. Si el niño tiene cosas de una pensión de orfandad porque su madre falleció, y yo soy un familiar que me quiero hacer cargo de ese niño, de esa niña, a mí me convendría ir a un proceso de tutela, porque con la tutela no cambia el vínculo filial. Como tutela, ese niño va a seguir siendo hijo o hija de la fallecida y va a seguir siendo mi pariente como tutor. Entonces no se afecta la pensión de orfandad. En cambio, si yo hago una adopción, cambia el vínculo filial y la persona fallecida dejó de ser su mamá y el que va a adoptar es el que se posiciona en ese lugar y es el que se convierte en papá y en mamá. Entonces hay que tener cuidado con eso, pues, porque no es lo mismo un proceso de adopción como tal a un tutor. El tutor ejerce el cuidado y la representación legal del niño, pero como adoptado, la persona llega a formar parte de esa familia con los mismos derechos como si fuese mi hijo biológico. Adquiere esa misma dimensión como si fuese un hijo biológico. Ya es hijo, ya no es sobrino, ya no es primo, es hijo. Ya se convierte en hijo o en hija, pues. Doctora, al inicio usted comentaba las fases administrativa y judicial. ¿En qué consiste cada una de ellas? Bueno, el interesado o los interesados, porque el código permite que sea una pareja en unión de hecho estable o en matrimonio, o puede ser una persona soltera, en el caso de los nicaragüenses. El código permite que esa persona pueda agotar la vía administrativa y la vía judicial, primeramente acudiendo al Ministerio de la Familia. Cuando hablamos de procedimiento administrativo, estamos hablando de que el interesado o los interesados acuden al Ministerio de la Familia, llenan los requisitos que establece el Código de Familia, que son requisitos documentales, pero además se someten a un estudio biopsicosocial, porque al final el trabajo de la instancia administrativa es verificar que esos solicitantes son idóneos, porque podrían resultar no idóneos. Puede ser que la persona esté queriendo hacer una adopción por las razones equivocadas. Puede haber una motivación incorrecta para hacer una adopción. Entonces, la instancia administrativa lo que hace es verificar los requisitos documentales, pero además hacer un estudio biopsicosocial, que es lo que al final va a determinar si esa pareja cumple o no con los requisitos para ser padre o madre adoptiva. A propósito, ¿cuáles son los requisitos específicos para hacer una adopción? Sí, los requisitos documentales más importantes, ¿verdad? Voy a decir lo más importante, pues además de la cédula de identidad, el certificado de matrimonio, el certificado de unión de hecho estable, está también los antecedentes penales, el Un récord de soltero, una policía. persona soltera puede. Sí, perfectamente. Perfecto. Los solteros, según la legislación nacional, pueden hacer procesos de adopción. Entonces, los requisitos documentales prácticamente son los certificados de matrimonio, unión de hecho estable, cédula de identidad, certificado médico emitido por el Ministerio de Salud, constancia, récord de policía, constancia de no tener antecedentes penales, pero además, requisitos muy importantes, además de los documentales, es que el estudio biopsicosocial que realiza un equipo interdisciplinario muy profesional, que ese estudio biopsicosocial sea favorable, resulte favorable. Pero además hay otro elemento importante y es haber cursado la escuela para padres y madres adoptivos, que hasta que vos reunís todos estos requisitos es que puedes hablar de que tu caso puede ser sometido a consideración del Consejo Nacional de Adopción, que es la máxima autoridad en materia de adopción y son los que aprueban administrativamente una adopción. La escuela para padres o madres adoptivos la imparte el Ministerio de la Familia. ¿Cuánto tiempo dilata? Sí, la escuela para padres y madres adoptivos la imparte el Ministerio de la Familia a través de un equipo interdisciplinario formado por un abogado o abogada, un trabajador social y un psicólogo o psicóloga. Esos son los facilitadores del curso. El curso tiene una carga horaria de 48 horas presenciales. O sea, es decir, se imparte en un lapso de 3 meses a razón de un encuentro por mes, pero debe de cumplir una carga horaria de 48 horas. Pero te voy a decir lo importante de la escuela. Lo importante de la escuela es
que lo que se pretende es preparar a ese solicitante de adopción que en muchos casos no ha tenido la experiencia de tener un niño o una niña integrado en su hogar, y es prepararlo para lo que va a llegar. Lo que le espera. Es decir, digamos, en términos populares, es para que sepa qué esperar de ese niño que llega a su casa a integrarse como hijo adoptivo. Y aceptarlo también como ser humano. Por supuesto, pues entonces la escuela te da muchas herramientas. La escuela es súper interesante, da unas herramientas increíbles para que los padres estén preparados cuando haya una disponibilidad de niños, de manera que el consejo le pueda proponer un niño para ser integrado en su familia. La escuela te da herramientas. ¿Existe algún límite en la edad entre tanto la persona que quiere adoptar como... Sí. Porque la adopción se da para niños, niñas y adolescentes. Y adolescente. Establece que personas con discapacidad, adultos, mayores de edad con discapacidad, pero en general son niños y adolescentes. Pues ese es el común de las adopciones. Pero ¿existe algún límite en la edad como Sí, para el que quiere adoptar? En la edad existe el código varias cosas. Uno, que nadie puede adoptar si tiene menos de 24 años. Y tampoco un límite máximo de 55. Los adoptantes tienen que ser mayores de 24, menores de 55 años. Y entre adoptante y adoptado debe haber una diferencia de 15 años. Porque la adopción, la figura de la adopción lo que trata es de asimilar esta figura como si fuese a la figura biológica. Entonces no puede la persona adoptante parecer hermano del adoptado. Entonces te deja un lapso por lo menos de 15 años de diferencia. Doctor, si una persona que solicita adopción le falla, por ejemplo, en la entrega de documentos, tiene una segunda oportunidad para presentar documentación completa. Sí, vamos a ver, si hay que completar la información, igual el Ministerio de la Familia o en el expediente de adopción como tal, él lo puede aportar en el momento que lo tengo disponible. Pues puede ser que haya un documento que le haga falta y esté en gestión, pero una cosa es que el documento no te favorezca. Por ejemplo, si tengo un récord de policía y lo tengo manchado porque cometí un delito o tengo antecedentes penales, obviamente ese proceso nunca va a prosperar. En el futuro, si la persona limpia el récord y en el futuro te trae un récord de policía o una constancia de antecedentes que ya no tiene ninguna cuenta con la justicia, bajo el principio de que en materia de familia no hay cosas jugadas, es posible que esa persona pueda someter una solicitud. Lo que pasa es que yo te decía que los documentos, los requisitos documentales son importantes, pero para nosotros es muy importante la valoración del estudio biopsicosocial, porque se analiza a la persona, cuando hablamos de bio, estamos hablando de su condición médica, y en que eso implica también su comportamiento. Pues, un ejemplo, te voy a citar un ejemplo, una persona con problemas psiquiátricos, por ejemplo, que no son evidentes. Y entonces es importante saber que un niño, una niña o un adolescente va a llegar a una familia y no bajo ninguna condición de riesgo. Entonces se analizan en situaciones biopsicosociales, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista un comportamiento social adecuado. Porque imagínate que vayamos a hacer un estudio y la persona que pretende adoptar es ebria consuetudinaria, consume alcohol con determinada frecuencia, o por ejemplo que participan en escándalos públicos, es decir, que tienen una mala referencia de la comunidad, que son personas conflictivas, problemáticas, que dentro de la vivienda tal vez hay violencia intrafamiliar. Entonces son condiciones ambientales que también se analizan. Y en eso, por ejemplo, una cosa que en lo que sí se profundiza mucho también es en el tema de la motivación para adoptar. ¿Por qué estás adoptando? ¿Porque tenés una presión social? ¿Porque tenés una presión familiar? ¿Porque estás pasando por un duelo? O sea, esa pregunta es interesante. ¿Por qué querés adoptar? Porque recordemos que el objetivo final del Ministerio de la Familia, del Consejo Nacional de Adopción, es que ese niño llegue a esa familia y se desarrolle de la mejor manera posible. Que se desarrolle de manera física, intelectual, emocional, espiritual. O sea, la familia debe ser funcional para que un niño pueda integrarse. Entonces, por eso es que somos tan minuciosos y tan responsables en el estudio biopsicosocial. Ya para finalizar la entrevista, doctor, ¿la adopción es solamente un trámite directo o la puede hacer una persona con un poder El código legal? establece que el trámite de adopción es personalísimo. Y eso tiene una lógica, porque en el código, en la fase administrativa, hay una entrevista preliminar donde el equipo interdisciplinario
que atiende a la persona que llega a soltar la adopción debe de analizar muchos aspectos, entre ellos la motivación que te explicaba. Entonces el trámite es personalísimo. Hay una excepción en la regla que dice que el Consejo de Adopción podría de manera excepcional autorizar que el trámite lo haga un apoderado, pero además en una fase muy específica que ni siquiera vale la pena hablarlo, porque en términos generales te voy a decir que el trámite es personalísimo. La persona tiene que ir persona al Ministerio de la Familia a hacer su trámite y someterse a todas las entrevistas y a todas las averiguaciones que como Ministerio de la Familia hacemos, pues, en pro de garantizar que el niño llegue a llegue a estar en buenas manos. La atención, ya la última pregunta, ¿verdad? Sí, La sí. atención para adopción en cualquier departamento, en cualquier delegación. Esa es una buena pregunta. La Ujú. adopción administrativamente es centralizada. Todo solicitante de adopción, todo interesado en hacer una adopción debe de acudir al Ministerio de la Familia, sede central. No puede en un departamento hacer un trámite de adopción. La adopción es centralizada. Sede Ahora, Central, Managua. claro, si el solicitante vive en la costa Caribe o vive en cualquier región, nosotros nos trasladamos a hacer el estudio allá. Entonces Ah, el trámite es sede central Managua, en la Dirección General de Adopción. No hay adopciones en los departamentos. Esa correcto. pregunta es importante que me la haya hecho. Agradecemos la participación del doctor Milton Celedón, director de Adopciones en el Ministerio de la Familia. Y a usted, amigo televidente, le invitamos a continuar con más en el programa de la Revolución del Bienestar Social.